esto, por supuesto, que va en una dinámica, y lo decía, no es nada, ninguno, ni tipo, ni se acerca a ser coincidencia. Estamos en un escenario en donde lamentablemente viene una revocación de mandato a la que el presidente está obligando que lleguemos. No es la sociedad, no es el INE, no son los adversarios, es el propio presidente quien está poniendo sobre la mesa su propio cargo. Y al poner sobre la mesa su propio cargo, está diciendo mucho. Y es una lógica con la que yo coincido plena y totalmente. No puedes ser representante popular si no tienes al pueblo. Y creo que lo dejó muy claro hoy, con el tema del gas, con los temas de las reformas constitucionales, con las obras. ¿Con qué autoridad llega el presidente a decir aquí se va a hacer lo que el pueblo diga si el pueblo no te respalda? Entonces, sí, esta revocación de mandato es la consulta que tenemos el próximo año y es una revocación que es importante, que nosotros los mexicanos debemos tomar en el sentido de estamos eligiendo de nuevo al presidente. Es una elección presidencial. Tenemos que entenderla de esa manera porque es la consecuencia que habrá de esta consulta popular de ser vinculante. Entonces, si no somos muy conscientes del tema, creo que quizás no lo estamos tomando con el debido, con la debida importancia. Pero ahí les va. Lorenzo Córdoba dice que está en contra. O sea, muchos adversarios que dirían, bueno, esta es su oportunidad de oro, no la quieren aprovechar y argumentan que es improbable, que todavía no, no estaba la ley reglamentaria y demás. ¿A quién tenemos que voltear a ver por todo el tema de las leyes reglamentarias, de las reformas y demás? A los diputados y a los senadores, particularmente diputados. Y aquí voy a hacer un paréntesis muy grande. Si la consulta popular salió mal en gran o menor medida, también tuvieron mucho que ver los diputados. ¿Por qué tuvieron que ver los diputados? Porque se dieron a que la consulta popular no fuera el día 6 de junio. Se dieron a que no fuera el día de las elecciones. ¿Por qué también tienen que ver los diputados? Porque no hicieron los ajustes, porque ellos le permitieron al INE, dentro de esta ley de la consulta popular, le permitieron al INE que uniera más secciones y que pusiera menos casillas, en vez de obligarles a que hicieran exactamente el proceso como estaba en la Constitución o exactamente el proceso a como están en las elecciones normales. ¿Por qué? Porque los diputados le permitieron al Instituto Nacional Electoral hacer varias cosas que hizo en esta consulta popular y que si no lo arreglan podría repetirse en la revocación de mandato. Entonces sí, los diputados tienen una gran, enorme responsabilidad en el tema, porque de no haber sido porque se dieron, hoy quizás ya hubiéramos tenido consulta y revocación. Ya habríamos salido de los dos y lo habríamos hecho el mismo 6 de junio. Pero no, lamentablemente tenemos políticos que lamentablemente están, creo que distraídos en otras cosas y que los van haciendo como en cómodos abonos. ¿Qué lógica tiene aprobar una ley y no aprobar sus leyes complementarias, no aprobar sus reglamentos? No tiene ninguna lógica, pero así son nuestros diputados, porque como muchos no van a trabajar, y esto también es muy curioso, se quejan de los 500 millones que se gastan en la consulta, ¿y cuánto nos quejamos en los diputados para que un día sí vayan a trabajar y al otro se vayan a dormir? Creo que también tenemos que ser congruentes en que hay muchos legisladores que se van a dormir o que no están, que solo van a picar el botón cuando se les solicita la votación y que no hacen otra cosa más que estar en eventos públicos y jactarse de ser diputados, pero no están ejerciendo su chamba y ahí hay una falta de responsabilidad importante. Entonces, tomando todo este escenario en contra y tomándolo por supuesto en cuenta, creo que aquí tenemos que poner sobre la mesa el que viene una revocación. Y es una revocación que, insisto, el presidente quiere y que la revocación va porque va, pero yo digo, antes de que vaya, mejor hagamos una reformita que nos ayude a cambiar a los magistrados del tribunal, por ejemplo, y que nos ayude a poner un piso parejo. Este es el momento, es justamente, y lo voy a decir con toda claridad, es ahorita, entre septiembre, entrando en septiembre, cuando tienen el tiempo para hacer reforma electoral y que aplique para las elecciones del siguiente año. Si no lo hacen en septiembre, ya valió, porque en octubre el Instituto Nacional Electoral inicia trabajos para las elecciones del siguiente año. Son elecciones estatales en algunos lugares. Entonces, si no empiezan a hacer esas reformas, no va a haber momento hasta el 2023 y sería igual en septiembre. Acuérdense de las fechas.
para que aplique tendría que ser en este periodo. Así que vamos a ver y escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador hablando sobre esta revocación de mandato. Incluso revela que es el colmo, literalmente el colmo, y suscribo, que quieran impedir la revocación de mandato. Es el colmo porque incluso muchos de ellos la han solicitado. No son la mayoría, definitivamente, pero ¿qué lógica tiene que no estés a favor de una revocación de mandato cuando quieres que se vaya el presidente y tienes la oportunidad de salir a votar? No tiene ninguna lógica. Creo que México es el único país en el que se enoja cuando le consultan algo. Entonces, bueno, vamos a ver y escuchar lo que dice el presidente López Obrador. Bueno, se puede llevar a cabo la consulta para la revocación del mandato. No les gusta a los antidemócratas todas estas prácticas, estos métodos de la democracia participativa, pero ya está en la Constitución. Lo que hace falta es la ley reglamentaria y tengo información de que se va a aprobar en estos días, y ya con eso ya se establece el procedimiento. Debe de llevarse a cabo la consulta para la revocación del mandato. Es el colmo de que quieran impedirla. Imagínense cómo van a impedir que se lleve a cabo una consulta si ya hay una reforma constitucional para llevar a la práctica la revocación del mandato. Falta la ley reglamentaria. Bueno, pues eso ya se va a aprobar y adelante. Yo voy a impulsarla, y no es un asunto legal, es un asunto político y sobre todo es un asunto moral. ¿Cómo va a gobernar un presidente un país si no tiene respaldo de los ciudadanos? Imagínense cuánto nos hubiésemos evitado, cuánto daño se hubiese evitado, impedido, si esta práctica se hubiese aplicado antes. Entonces, vamos a la revocación del mandato. El pueblo pone y el pueblo quita. Y que no le tengan miedo al pueblo. Y que promuevan la democracia. Y vamos a llevar a cabo la consulta. Yo la voy a promover para que la gente lo decida. Y no es la primera vez. Yo fui jefe de gobierno en la Ciudad de México. Y en 2 ocasiones llevé a cabo una consulta telefónica para que la gente se expresara si quería que yo siguiera o que me fuera. 2 consultas. No es una cosa nueva, creo en eso, lo tengo propuesto desde el 2000, que fui candidato a jefe de gobierno. Lo tengo escrito en un libro en 2005 que se llama Proyecto de Nación, Nuevo Proyecto de Nación. O sea, casi 20 años, escrito en un libro. Es una propuesta que hice.
el plebiscito, la consulta, el referéndum, la revocación del mandato. Creo en eso. Entonces, vamos a promover. Sobre este punto que dicen que la ley no puede ser retroactiva. Aunque la ley aquí se argumenta que como se aprobó ya estando en periodo electoral no se podría, bla, bla, bla. Es el argumento, el pretexto que tiene Lorenzo Córdoba, por ejemplo, que lo aplicó muy a modo con la consulta popular, porque hubo muchas cosas de la ley que se aprobó en marzo de la consulta popular, mayo fue de la consulta popular, que aplicaron para esta consulta popular y hay otras cosas que dijo que no. Entonces, no podemos, y aquí es donde entra el papel de los legisladores, no podemos seguir permitiendo tanto. El INE, y hay que entender esto, el INE toda la vida se ha resguardado en aquí dice. O sea, así es siempre, así ha sido siempre. El INE es aquí dice, aquí está, a mí, ¿por qué? Se lavan las manos. Con el asunto del tribunal, muchas veces, y lo vimos en este proceso electoral, se lavan las manos. Le avientan decisiones que debería de tomar el INE, se las avientan al tribunal para el INE quedar como nosotros salimos fortalecidos. O sea, siempre es el mismo discurso, nosotros salimos fortalecidos. ¿Por qué argumenta eso? Porque nosotros salimos fortalecidos. Porque le avienta las decisiones difíciles al tribunal, porque le avienta la responsabilidad a la ley, porque dice, pues es que aquí dice. Entonces, si queremos cambiar de fondo y de forma el INE, ¿a quién tenemos que obligar? A los legisladores, porque ellos tienen que hacer los cambios en la ley y tienen que sentarse a hacer su trabajo, no andar dormidos en sus laureles. Obviamente, en el tema de la revocación particularmente, hubo muchísima oposición por parte del PT, particularmente porque el PT no quería la revocación. Yo quiero argumentar incluso otra cosa aquí, se me hace ilógico, creo que la de la revocación de mandato tendría que haber salido de facto casi por unanimidad, muy bien hecho, bonito, pensando justamente en que una vez que esto esté sobre la mesa, se pondrá a disposición y se tendrá que aplicar para los presidentes en el futuro. Entonces, es lógico que no quieren que les pase porque, bueno, todavía hay quienes tienen la esperanza de que su proyecto regrese. Yo no sé cómo van a convencer al pueblo cuando siguen haciendo exactamente lo mismo. Entonces, hay que ponernos bien las pilas, hay que exigirles estar mucho más pendientes de los legisladores que antes. Estamos en la mitad de esta administración, iniciando la segunda parte de esta administración. Viene, insisto, reformas más pesadas y viene ahora sí que el turbo. También el turbo que se me hace, y lo rescato porque lo dijo en la mañana, imagínense la confianza que se le tiene al presidente, que el presidente se va a poner a hacer cosas que no le tocan, como bachear el país. Esto no es responsabilidad del presidente, es responsabilidad de los alcaldes y el presidente asume entonces parte de la responsabilidad por bachear las calles en los municipios, ciudades de México, algo que no le compete. Yo solo espero que ahí pues también vengan cosas positivas, que los alcaldes despierten, porque hay muchas cosas que cuando el presidente dice, yo lo hago, entonces ellos, ¿qué hacen con la lana? Exactamente, ahí está la pregunta. Y hablando justamente de lo que va a pasar de esta propuesta del gas, acuérdense que incluso el